El tema de nuestra enseñanza de hoy día es constructores de una iglesia fuerte. Constructores de una iglesia fuerte. Mi objetivo hoy día es ayudarles a comprender que cada uno de ustedes, que nosotros personalmente somos responsables por hacer de nuestra iglesia una iglesia fuerte. Ese es mi objetivo hoy día. Voy a leer con ustedes en 1 Crónicas 22, los versículos 15 y 16. 15 y 16. También cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos, en oro, plata, bronce y hierro. Así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. Oremos una vez más. Padre Santo y querido, nosotros necesitamos que tú hables a nuestro corazón, que tú nos transmitas, Señor, tu buena palabra, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de tus propósitos eternos con relación a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, ustedes tienen dificultad con desaprobación en la vida. Ustedes tienen dificultad cuando tienen buenas ideas, presentan buenas ideas, eso en su trabajo, acá en la iglesia, en toda parte, por donde vayas. Sabe, como que un momento de iluminación que tiene personal y las cosas van madurando en su cabeza y usted vaya mirando hacia adelante y diciendo, no tiene cómo errar si nosotros vamos por este camino. No hay cómo equivocarnos si elegimos este camino. Y entonces usted viene motivado y presenta su idea. La gente te mira así, no ve nada de más. Y al final te dice, no estoy de acuerdo. No me gustó tu idea. No creo que sea buena. ¿Cómo que usted reacciona ante los rechazos de tus ideas? Aún más cuando usted está convicto, cierto, seguro de que es lo mejor. ¿Cómo reacciona ante este tipo de situación? ¿Es tranquilo para usted? ¿Es recurrente eso en su vida? ¿Sabes qué? El capítulo 22 de Crónicas nos muestra cómo que una persona reaccionó ante un proyecto que fue rechazado en partes. La idea fue aprobada, pero la ejecución fue rechazada. David intencionó construir un templo para el Señor. Una idea buena, perfecta. Dios aprobó esa idea, porque estaba dentro de los planes de Dios institucionalizar la religión en Israel, para que pudiera utilizar este pueblo de Israel para ser como una vitrina al mundo, para que toda la gente pudiera mirar a su pueblo de Israel y tener una referencia de adoración, de sumisión al Señor, para que pudieran por medio de Israel acercarse al Señor. Eso estaba en los planes de Dios cuando llamó, por ejemplo, a Abraham y dijo, yo voy a bendecir tu vida, te voy a hacer grande entre todos. Pero en los planes de Dios estaba queriendo alcanzar otras naciones y iba a utilizar su pueblo de Israel como vitrine para mostrar su amor, su carácter a los demás.
Entonces, ahora un templo hace parte de la concretización de este proyecto. Un templo sería de manera especial importante para concretar este plan eterno de Dios. Hasta este momento, el pueblo adoraba a Dios en tiendas, hacían tiendas y ellas se movían de un lado para otro, no tenían una referencia. Y David tuvo esa idea, una buena idea. Voy a construir una casa para el Señor. Él dijo: yo vivo en una casa buena, una casa confortable. No es justo que nosotros no tengamos una referencia para adoración. Y entonces decidió eso ante el Señor. Y cuando el Señor conversa con él, demuestra que la construcción de ese templo, la idea es buena, él está de acuerdo, él va a bendecir la construcción del templo, va a proveer todo lo que sea necesario, pero dice: David, no serás tú quien va a construir. Tú has derramado mucha sangre en la vida. No es bueno que usted esté involucrado con esta obra tan santa así. No serás tú. Tu hijo sí. Tu hijo lo va a construir. Yo creo que no fue tan bueno para David escuchar eso del Señor. Pero Señor, la idea es mía. Yo tuve la idea. Yo soy dueño de ella. Yo tendría que, usted podría darme este honor de construir este templo para ti. Mira, es para tu adoración, es para gloria de tu nombre. No quiero nada para mí, solo me dé la oportunidad de hacerlo. Pero Dios decidió que no sería David, sino su hijo. Su hijo iba a construir ese templo. La importancia de él puede ser percibida en el Salmo 133. ¿Se recuerdan cómo nos enseña el Salmo 133? Cómo es bueno que el pueblo de Dios esté junto, adorando. El Salmo 133 es como que una evidencia de lo que sería el templo. Y yo entiendo que David miraba hacia adelante y podría tener eso en consideración. ¿Cómo será bueno que toda la gente, todos los siervos de Dios que viven esparcidos, un día puedan juntarse en el mismo lugar y adorar al Señor? Pero Dios rechazó a él como constructor de este templo. ¿Cómo reaccionarías tú ante eso? Me encanta la manera como David reaccionó, porque ele estava tan convicto, tan cierto de que eso era lo mejor a ser hecho, que estaba dentro de los planes de Dios. Y aunque no fuera él el constructor, él se involucró con la obra en el sentido de preparar todo lo que fuera necesario para que su hijo Salomón pudiera construir el templo. Y Salomón, aún joven, iba a asumir un reino que David lo tomó pequeño y lo agrandó. Ahora la nación de Israel fue un momento en que fue grande y tenía paz con todos sus vecinos. El periodo de Salomón en el reino sería muy especial. Y como un joven, David decidió prepararlo para este momento importante. Y yo quiero mencionar 3 cosas que David, en estos versículos 15 y 16, está hablando con su hijo. Y son básicamente 3 consejos. Esta es mi propuesta para ustedes. Voy a decir cuáles fueron los consejos que estaba esperando de Salomón. Y después vamos a buscar entender qué tiene eso que ver con mi vida y con su vida. ¿Qué desafío tenemos para nuestra vida como discípulos de Cristo?
Primeiramente, Davi instruyó su hijo para que ele pudesse estar atento a fim de superar las distrações de la vida. Como um jovem, está falando com um jovem que vai assumir um reino grande, e está dizendo, mira, você tem que cuidar-se, porque tendrá muitos motivos para distrair-se em la vida. Cuídate com isso. E no versículo 16, empieza dizendo isso, ou termina dizendo isso. En oro, plata, bronce y hierro, así que pon manos a la obra y que el Señor te acompañe. El principio de esta construcción a veces no aparece tan aclarada para nosotros, pero la construcción demuestra a nosotros que hay alguien llamando la atención de una persona para una cosa muy especial. Así que atento con lo que te voy a decir. Atención con las cosas. Tiene que ponerse en ejercicio. Hay que hacer las cosas. Es como que un llamado a levantarse. La idea literalmente es esa, como si Davi ahora en un momento de mucha emoción se dirige a su hijo y dice, levántate, porque hay algo muy importante para ser hecho. Levántate y atención, porque como un rey joven, usted va a tener muchas ocupaciones en la vida y suele pasar que usted se involucre con cosas que no son sus prioridades. Salomón ahora tendría que cuidar un reino que se agrandó. Tenía su familia. Tenía que mantener la paz con los vecinos. Tenía que hacer muchas cosas como rey. Pero Davi quiere dejar aclarado a él que en este momento su principal ocupación debe ser con la construcción de la casa del Señor. Ocúpate con eso. Involúcrate con eso. No olvídate de tu prioridad. Cuida de tu prioridad. Eso. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos perdemos en nuestra vida porque no mantenemos nuestro foco en las cosas que realmente deberían ser nuestras prioridades? No ponemos atención en lo que debería ser. Hay personas, por ejemplo, que tienen algunos disturbios de atención y es así, pone en la cabeza, yo tengo que irme desde acá hasta mi oficina, buscar algo. Pero mientras está caminando, pasa, viu que una silla no está bien arreglada, entonces arregla esta silla, da 2 pasos, percibe que la puerta está abierta, cierra la puerta y camina a cada 2 pasos, mira cosas que tiene que hacer y cuando llega en la oficina, ¿para qué vino? ¿Para qué estoy acá mismo? Me olvidé de lo que tenía que hacer. Este es el problema cuando no ponemos foco en lo que debemos hacer. Yo tengo que ir a la oficina y buscar algo que es importante. Me voy, la silla no está bien, espérame. Va a tener que esperar. La puerta no está cerrada, tiene que esperar, porque mi foco ahora, mi prioridad es ir a mi oficina y buscar lo que necesito. Después hago las cosas que también son necesarias, pero que no están en mi prioridad. Eso era básicamente lo que Davi estaba diciendo a su hijo. Tú tienes que poner atención en lo que es prioridad. Hay cosas que son necesarias. Encontre otra manera que ellas puedan ser hechas. Encuentre otra manera, pero
tú te involucres con la construcción del templo. Y ¿sabes qué? Lo que es más peligroso, que las cosas que nos distraen son cosas buenas también. Y por eso justificamos, pero eso era necesario y es bueno para mantener el orden. Sí, y ahí está el peligro. Cuando usted, por ejemplo, se pone a estudiar, eso es una cosa tremenda. Hoy día nosotros tenemos tanta herramienta. Yo tengo una herramienta de estudio y yo todos los días antes de abrirla, yo tengo que pedir, Señor, ayúdame a mantener foco, porque ella es tan rica y ventanas se van abriendo y de repente uno se pierde con tanta cosa, tanta información nueva que te trae. Y si usted no pone atención, va a estar todo el tiempo llenándose de cosas buenas, pero que no son parte de tu prioridad. Así pasa con todas las cosas de nuestras vidas. Si no tenemos foco, no ponemos atención en las cosas que son prioritarias, vamos a involucrarnos con cosas que pueden esperar y no son prioridades para nuestra vida. Davi está diciendo, hijo, atención, foco, tu prioridad ahora es construir el templo. Esta es la primera cosa que encontramos acá. La segunda cosa, además de tener atención en sus prioridades para no involucrarse con distracciones en la vida, Davi hace un llamado a su hijo para no procrastinar las cosas. Y somos buenos con eso. ¿Sabe qué es procrastinar? ¿No saben? Procrastinación es dejar para después lo que tiene que hacer ahora. Retardar las cosas. ¿Cómo? No, postergar las cosas. Esto es procrastinar. Es poner para adelante las cosas que tienen que ser hechas ahora. Somos buenos con eso. Yo tengo que arreglar. Mi esposa no responde a eso. Yo tengo que arreglar la llave de la cocina. Manuel, la llave de la cocina tiene que arreglarla. Ya lo hago. ¿Puedo hacer después? Hermanos, Davi está diciendo a tu hijo, el momento de construir el templo es ahora. Tú tienes que involucrarse con esto ahora. Entonces, además de no ocuparse con las distracciones, no puede postergar la prioridad. No puede dejar para después. No puede postergar eso en la vida. ¿Y por qué? Y me encanta las razones que Davi entrega a su hijo. ¿Por qué no tiene que dejar para después la construcción? Porque tú tienes los recursos que necesita, todos los recursos que necesita para hacerlo ahora. Tú no tienes excusas. Desde el versículo 14, mira ahí en el versículo 14, que nos dice, mira, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el templo del Señor 3,300 toneladas de oro, 33 toneladas de plata y una incontable cantidad de bronce y de hierro. Además he conseguido madera y piedra, pero tú debes adquirir más. Yo busqué algunos ayudantes para sacar la cuenta de cuánto representa eso que Davi está diciendo en moneda nacional, en moneda de hoy día. Y yo me puse con relación al dólar americano. Imagínate cuánto que Davi
había dejado para Salomón? ¿Será que era suficiente para construir un templo? Con dólares, él tenía más o menos 400 mil millones de dólares en oro. ¿Es posible construir algo con esta plata? 400 mil millones de dólares, solamente de oro. Él tenía de plata 3 mil millones en plata. O sea, eso era el dinero real, porque en este tiempo así se manejaban las cosas. Era la moneda de los días, oro y plata. Además de eso, tenía madera, las piedras, tenía todo. Pero lo que sería más importante, la mano de obra, personas calificadas para hacer las cosas. Él tenía todo. Normalmente, ¿por qué se paran las obras? ¿Por qué para una construcción? Porque faltan recursos financieros, cuando faltan materiales, o cuando no tenemos mano de obra calificada para hacer la cosa. Entonces no tiene cómo avanzar con la obra, cuando faltan esas cosas. ¿Qué faltaba para Salomón acá? Tenía plata, tenía materiales y tenía gente para trabajar. Por lo tanto, lo que David estaba diciendo, tú no tienes excusas para decir que no va a construir el templo ahora. Tiene que hacerlo ahora. No puede retardar eso, no puede postergar este plan. Hay que ser inmediato. Usted tiene todo que necesita. ¿Por qué David está diciendo eso? Porque él sabe cómo funciona nuestro corazón. Sabe que somos buenos para encontrarmos outras prioridades en la vida. Eu estava leyendo um economista norte-americano e dizia que a gente que mais passa por dificuldade financeira em la vida é porque se desvia de seus enfoques principais e cria necessidades a si mesma, que não são necessidades verdadeiras. Ou seja, você tem gana por alguma coisa que não hace parte de suas necessidades principais. Então, se você não está comprometido com algo em sua vida, ¿qué vai fazer? Você vai dizer, isso acá pode esperar e eu vou realizar um desejo de meu coração. Então, você cambia um desejo e lo transforma em necessidade. Necessidade. E por isso muitas pessoas se perdem na vida, têm dificuldades financeiras, porque os recursos que deveriam ser puestos em las coisas que são realmente necessárias, são puestas em coisas desnecessárias, innecessárias, em realidade, perdão, innecessárias, e isso instaura uma crise em la vida. Uno pode justificar, não, pero eu alcanço isso, pero depois, e vai postergando as coisas. Há um provérbio coreano que diz que pospóngalo por um dia e 10 passarás. Posponga algo em sua vida por um dia e 10 passarão sem que você lo haga. Pablo Picasso também dijo, solo pospone para mañana lo que quieres morir y dejar sin hacer. Solo posponga para mañana lo que quieres morir y dejar sin hacerlo. David está dizendo, Salomón, fíjate, ojos en eso, no puedes postergar este plan, es para hoy. Terceiro consejo que tinha, depois de todo isso, de ter um enfoque definido,
ou seja, mi prioridade está estabelecida, eu não vou postergar mi prioridade, eu vou manter o enfoque nele, vou fazer o que tenho que fazer, pero tiene que confiar, establezca em seu coração a confiança en el Senhor. Confie en el Senhor. Assim termina o versículo 16. E que el Senhor te acompanhe, que el Senhor te ajude. Em algumas versões vão cambiando as palavras aí, pero a ideia é essa: ponga confiança em quem está com você. Ponga confiança em quem está com você. Por encima de todos os recursos que tinha, Davi muestra a Salomão qual foi a diferença principal para a construção deste projeto. Davi preparou todas as coisas, entendia a necessidade e a importância de los recursos, pero quer mostrar a seu hijo lo que viene antes de la búsqueda por los recursos. El dinero en la mano, tener la mano de obra calificada, todo eso es importante, pero nada puede ser más importante do que la certeza de la presencia de Dios en el proyecto. Yo sé que Dios está apoyando, yo sé que Dios aprueba, yo sé que eso está en acuerdo con la voluntad de Dios. E se algo está hecho de acordo com a vontade de Deus, tiene su bendição, tiene su presencia. Los esfuerzos, los recursos, el trabajo de Salomón no sería nada si no tuviera la presencia de Dios para bendecir las cosas. La presencia de Dios a su lado. Independientemente de las luchas, de las pruebas que tenía, o que iba a tener, las tribulaciones que iba a atravesar su reino, él debería confiar, estar seguro de la compañía de Dios. Si Dios está presente, entonces este proyecto va a avanzar, él va adelante, no vaya a parar en la mitad. Si Dios está con sus manos acá, entonces yo puedo seguir adelante. Y Salomón conocía muy bien la historia del propio pueblo de Dios y cómo Dios estuvo presente en cada momento de la historia. Desde cuando habla con Adán y Eva, los saca del paraíso, les promete ayuda. Desde ahí Dios demuestra que está presente en cada revelación de la historia. Dios muestra que no deja a su pueblo. Él conocía bien, porque la tradición oral entre los judíos es fuerte. Y los padres contaban a sus hijos las obras del Señor, y Salomón tenía seguro de que Dios siempre estuvo presente en la historia de su pueblo. Él conocía eso y ahora iba a probar eso con su propia vida. Y David le está diciendo: esté seguro de que Dios aprobó este proyecto y Él estará presente durante todo tu trabajo. Hay que confiar en Él. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión de estos consejos que Salomón obtuvo por parte de su papá? ¿Qué podemos concluir de eso? Este texto nos enseña sobre el compromiso de David en la construcción del templo, aunque él no fuera el constructor, pero se comprometió en buscar los recursos necesarios y entrega consejos a su hijo. Así podemos resumir en esta simple frase, resumir el capítulo 22. David, comprometido con el templo, prepara los recursos necesarios, mano de obra necesaria, y entrega consejos a su hijo. Bien, pero esta historia está más o menos 3023 años distante de nosotros.
É a história de Davi, e desde aí pudimos sacar alguns conselhos morales, mientras eu les entregava os conselhos que Davi entregou a seu filho. Eu reflexionei com vocês coisas que passam em nossa vida, verdade? Eu les comparti isso. E se eu terminar este sermão acá, eu não les mostraria o que é mais lindo dessa história, o que é mais importante nessa história, porque a Bíblia não foi escrita simplesmente para trazer-nos conselhos morales de como devemos portar-nos, de que não devemos estar involucrados com distrações, que não podemos postergar as coisas que são prioritárias. São buenos conselhos, confiar em Deus são buenos conselhos, mas este texto está acá por um propósito muito maior que este. É por algo muito mais sublime que esse. E quero contar-lhes isso, porque isso tem que ver com minha história, com sua história, com nossa vida, e como devemos seguir nossa vida como discípulos de Cristo neste mundo. Mira que o mais importante acá é perceber de quem verdadeiramente essa história está falando. E ela nos habla de nosso Redentor, nosso Senhor Jesucristo. Esta história toda nos está haciendo mirar a nosso Redentor, aquele que conquistou nossas almas, aquele que derramou a sangre por nós. Mira que Deus rechazou a Davi, ¿por quê? Davi, tu derramaste mucho sangre, tu não és um homem perfeito para construir este templo. Vou elegir tu hijo. Pero quando miramos a Salomão, ¿es perfeito? ¿Es bueno? ¿Atende também as exigências de Deus? De nenhuma maneira. Para nada es perfeito. E o templo que fuera construído para ser chamado casa de Deus, também era perfeito? Los babilônios mostraram que não, lo destruyeron. ¿Qué pasa entonces con un Dios eterno, sublime y maravilloso, que está rechazando porque es pecador, pero elige un otro que cometió locura en su vida para construir una casa que también no es perfecta? Él quería hablarnos del único que es perfecto y mantener en el corazón de su pueblo esperanza, no en un rey pasajero, en un rey impotente, en un rey que no era perfecto, sino que por medio de todas essas imperfecções, mirar hacia adelante e esperar aquele que vendría perfectamente para rescatar su pueblo y ser la redención para su pueblo. Jesucristo. Por medio de la imperfección de David y de Salomón, nosotros podemos mirar a aquel que es perfecto y viene no solamente para darnos buenos consejos, sino para llenar nuestro corazón de valentía, de esperanza y de paz. Pero más que eso, el proyecto de un templo era para mostrarnos algo maravilhoso que tem que ver com sua vida individual, porque no Novo Testamento nós aprendemos que Deus nunca pudo vivir, jamás pudo vivir em uma casa hecha por manos humanas. Deus só pode viver em uma casa que Ele mesmo la construye. ¿Sabe que isso indica para nós? Que Cristo ha hecho de cada uno de los suyos su casa personal. Nosotros somos la casa de Dios, donde Él habita espiritualmente, donde Él está todos los días, 24/7, no se aleja, está presente en nuestra vida. En esta casa Él habita con alegría. Él vino
para habitar em nós por meio de seu Espírito. É por isso que este templo imperfeito tem uma relação com nós que aún somos imperfeitos agora, pero por la gracia del Senhor e la presença de su Espírito em nossa vida, este templo se está cambiando dia tras dia para ser um templo perfeito, tal como eres nuestro Senhor, que el autor de los Hebreos dijo que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios en Jesucristo. Es el templo perfecto de Dios Padre. En él habita de una manera plena y perfecta nuestro Dios. Y nosotros, día tras día, caminando como discípulos de Cristo, estamos sendo transformados para sermos tal como eres nuestro Senhor Jesucristo, uma casa perfeita. Agora, hermano e hermana, estes consejos de Davi hacen mais sentido a nós quando descobrimos quem é o templo, quem é a casa, donde Deus habita, em mim e em tu. Não é nesta casa onde estamos reunidos agora, sino que habita em cada um de nós. Uma casa que se movimenta todos os dias, uma casa que está em las escolas, em las calles, em los hospitales, em los comercios. Esta casa de Deus está movimentando em Santiago todos os dias. E para que é? Para que por meio dessa casa, os outros possam mirar e perceber a presença de um Deus todo-poderoso, que vive aí, que reina aí, e que quer ser Deus de outros também, e que quer viver em outras casas também. Este é nosso rol como discípulos de Cristo. Por lo tanto, nós somos responsáveis por construir uma igreja fuerte. E a igreja é a união de todas estas casas. Eu e tu nos juntamos e nos fortalecemos, nos animamos uns a los outros, para que seamos fuertes en el nombre del Senhor. En este propósito, nós podemos mirar cada um de los consejos e perguntar: ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para que eu pueda construir a casa del Senhor? De sermos uma igreja mais forte, de sermos uma igreja mais comprometida, de sermos uma igreja mais amorosa, de sermos uma igreja missioneira. Quando é o tempo para sermos isso? Mañana devemos postergar? Quando devemos ser mais fieles em nosso rol como discípulos de Cristo, em nosso compromisso com esta igreja personal, em nosso compromisso em esparcir a palavra de Deus no local onde estamos? Qual é o tempo para que você possa involucrar-se mais com esta igreja? Que tempo é? Mañana? Espere para amanhã e muera sem desfrutar. El tiempo es hoy día. El tiempo es ahora. El tiempo es ese que Dios eligió desde la eternidad para hablarnos, que es el tiempo en de sermos nosotros verdadeiros discípulos de Cristo Jesús, comprometidos com su obra, comprometidos com su reino, comprometidos com la iglesia local, comprometidos com o cuidado de uns com os outros, involucrados com esta igreja de corpo e alma. Se você se porta assim como discípulo de Cristo, seguramente tu serás uma casa de Deus poderosa em esta cidade e por donde quiera que passe. Deus vai mostrar sua beleza através de sua vida. Deus vai encantar a outros através de sua vida. E você vai poder ver, mirar Deus obrando e haciendo lo que Ele mesmo determinou desde a eternidade. Não
deje para depois. O momento é esse, de comprometer-se com o Senhor, de servir de corpo e alma ao Senhor, de entregar-se ao Senhor. Não é outro, é esse. Oremos. Senhor, minhas palavras, por mais que me esfuerce, podem chegar a los oídos de tu pueblo. Pero tú puedes llegar a sus corazones, Senhor. E tu sabes que essa é minha confiança. Por isso te entrego, Senhor, cada um de mis hermanos e hermanas que me escuchan hoy día, que escuchan tu palabra, para que sus corazones puedan ser alcanzados por tu Espíritu Santo e ellos entendan la necesidad de vivir comprometidos contigo, Senhor, com tu obra e com tu reino en este mundo. Que sea uma casa bonita, Senhor, que sea uma casa ordenada, donde tu tengas placer de estar, donde tu estés obrando dia tras dia e arreglando as coisas que são necessárias, quitando as que são innecessárias, borrando, Senhor, seus pecados e ajudando-lhes, Senhor, a viver em santidade em sua presença. Te ruego por ellos, Senhor, te ruego por mim mesmo, para que juntos seamos uma igreja que demonstra que te amamos sobre todas as coisas e queremos viver para tu honor e para tu glória. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos.